Todo lo que te contaron sobre el origen de la humanidad podría ser una verdad a medias, y la otra mitad está escrita en tablillas de arcilla de hace 6000 años. Pero antes de intentar descifrar esa escritura ancestral, tenemos que hacer un viaje. No a un lugar en un mapa, sino a un tiempo en la memoria colectiva de nuestra especie. Te pido que por un momento, cierres los ojos y te desconectes de la hora. Olvida la luz eléctrica, el wifi, el ruido constante de nuestro mundo moderno. Imagínate en la inmensidad de la noche prehistórica. Estás a la intemperie, cubierto solo por un manto de pieles. El aire es puro y helado. El silencio es tan profundo que puedes oír el latido de tu propio corazón. No hay nada más que el sonido del viento entre la hierba y, a lo lejos, el aullido de un depredador. Sobre tu cabeza, no hay contaminación lumínica. Solo un océano de oscuridad absoluta, perforado por miles de millones de estrellas que brillan con una intensidad que hoy nos es desconocida. Te sientes diminuto, vulnerable, una mota de polvo consciente en la inmensidad del cosmos. En ese silencio, en esa soledad, la humanidad, desde el Valle del Indo hasta las cumbres de los Andes, levantaba la vista. Y veía cosas. Veía el ciclo perfecto del Sol y la Luna, el rastro fugaz de los cometas, y algo más. Veía a los dioses. Y aquí es donde el misterio comienza a tomar forma. Porque cada cultura, en cada continente, separadas por océanos y milenios, sin posibilidad alguna de contacto, empezó a contar la misma historia. No una historia similar, la misma historia fundamental. No estamos solos. Nunca lo estuvimos. Y los que nos acompañan, los que mueven los hilos, viven arriba. En el firmamento. Viajemos a Egipto. Allí, los textos nos hablan del Sep Tepi, el primer tiempo. Una era dorada, legendaria, en la que los dioses caminaban físicamente entre los hombres. Ra no era solo un símbolo del sol, era un rey que gobernaba desde una barca celestial que surcaba los cielos. Tot no era una metáfora de la sabiduría, era un instructor que descendió para entregar a la humanidad el regalo de la escritura, las matemáticas y la ciencia. Eran seres físicos, que gobernaban, legislaban y dejaban un linaje. Crucemos el océano hasta las Américas. En los Andes, los incas hablaban de Viracocha, un dios creador de piel blanca y barba que surgió del lago Titicaca después de un gran cataclismo. Caminó entre la gente, realizó milagros y enseñó los fundamentos de una sociedad civilizada antes de desaparecer en el océano, prometiendo regresar. Más al norte, los mayas y aztecas veneraban a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. De nuevo, un ser que no nació en la tierra, sino que llegó desde los cielos, se opuso a los sacrificios humanos, entregó el conocimiento del maíz y la astronomía, y partió en una balsa de serpientes, prometiendo también volver algún día. La consistencia es asombrosa. Volemos ahora hacia la India. En sus textos sagrados, como el Mahabharata o el Ramayana, encontramos descripciones que parecen sacadas de una novela de ciencia ficción. Hablan de los vimanas, naves voladoras de increíble poder. Los textos describen su apariencia, su sonido, su capacidad para viajar distancias enormes, para hacerse invisibles e incluso para transportar armas devastadoras como el Brahmastra. Un proyectil cargado con todo el poder del universo que generaba una columna de humo y fuego tan brillante como 10.000 soles. ¿Es esta la imaginación de un poeta, o el recuerdo de una tecnología presenciada? La explicación académica que todos hemos aprendido es tranquilizadora, son mitos. Personificaciones complejas de las fuerzas de la naturaleza. El dios del trueno es una forma poética de explicar una tormenta. La diosa de la fertilidad, una manera de rogar por una buena cosecha. En las historias de los aborígenes australianos sobre los Wandjina, espíritus de las nubes con ojos enormes y sin boca. Un eco distorsionado por el tiempo, traducido por 1000 culturas, pero que canta la misma canción, vinieron de las estrellas. Nos crearon,
o al menos, nos modificaron. Y luego, se fueron. Durante siglos, hemos archivado estas historias en la categoría de fantasía. Pero hay un lugar en la tierra donde este eco no es un susurro lejano, sino un grito claro y ensordecedor. Donde la historia no se cuenta con metáforas poéticas, sino con listas de reyes que gobernaron durante miles de años, con mapas estelares, con genealogías divinas y con crónicas tan detalladas que parecen más un libro de historia que una colección de mitos. De todas las voces del pasado, una es la original, la fuente. Para encontrarla, debemos viajar al corazón del desierto abrasador de lo que hoy es Irak. A la tierra fértil entre los ríos Tigris y Éufrates. A la cuna de la primera civilización conocida. El lugar donde todo comenzó, Sumeria. Y es allí, en el barro cocido de sus tablillas, donde encontraremos no solo la versión más antigua de esta historia universal, sino también la más precisa, la más impactante y la más profundamente perturbadora de todas. En el capítulo anterior, seguimos un eco, un patrón de historias de dioses celestiales que se repetía por todo el globo. Prometimos viajar a la fuente de ese eco, al lugar donde el susurro se convierte en un grito, Sumeria. Pero, ¿qué era exactamente Sumeria? ¿Y por qué ellos? ¿Por qué esta civilización, perdida en las arenas del tiempo entre los ríos Tigris y Éufrates, tiene la clave de todo? La respuesta corta es que Sumeria es el lugar donde comenzó la historia. La respuesta larga es mucho más interesante. Durante cientos de miles de años, la humanidad vivió en un estado de desarrollo increíblemente lento. Éramos cazadores, recolectores. Aprendimos a usar el fuego, a fabricar herramientas de piedra toscas. El progreso se medía en milenios, no en generaciones. Y de repente, hace unos 6000 años, en esa fértil media luna de Mesopotamia, algo cambió. No fue una evolución. Fue una explosión. De la noche a la mañana, en términos históricos, la civilización sumeria apareció en escena, no de forma gradual, sino ya completamente formada, con un nivel de sofisticación que simplemente no debería haber existido. Es como si la humanidad hubiera estado caminando a oscuras durante una eternidad y, de repente, alguien hubiera pulsado un interruptor, inundando la habitación de luz. Imagina caminar por las calles de Uruk, una de sus primeras ciudades, hace 6000 años. No es una aldea de barro y paja. Es una metrópolis bulliciosa y organizada que se extiende por kilómetros, protegida por murallas imponentes. Ves templos de varios pisos que se elevan hacia el cielo, los zigurats, estructuras escalonadas de una complejidad arquitectónica asombrosa. Observas un sistema de canales de riego tan avanzado que ha transformado el desierto inhóspito en el jardín más fértil del mundo conocido. Pero el verdadero secreto de Sumeria no reside en sus ladrillos, sino en su mente colectiva. Los sumerios nos dieron una lista de primeras veces tan larga y tan fundamental que es difícil de comprender. Fueron los primeros en todo lo que hoy consideramos la base de una sociedad. Fueron los primeros en inventar la rueda. No solo para la alfarería, sino para el transporte, cambiando la historia de la humanidad para siempre. Fueron los primeros en desarrollar un sistema de escritura, el cuneiforme, para registrar todo, desde transacciones comerciales hasta épicas literarias. Crearon las primeras escuelas, las primeras bibliotecas, los primeros parlamentos bicamerales. Redactaron los primeros códigos legales y establecieron los primeros tribunales de justicia, mucho antes que el famoso Código de Hammurabi. Su dominio de las matemáticas era sencillamente de otro mundo. Utilizaban un sistema de base 60, el sexagesimal, un sistema que, piénsalo bien, sigues usando cada día. Los 60 segundos en un minuto, los 60 minutos en una hora, y los 360 grados de un círculo, todo eso es herencia directa de los sumerios. Y luego está su conocimiento del cielo. Eran astrónomos consumados. No solo observaban las estrellas, las entendían.
Trazaron mapas de las constelaciones del zodiaco, muchas de las cuales usamos hoy. Siguieron los movimientos de los planetas visibles a simple vista y también de los que no lo son. Podían predecir con precisión eclipses solares y lunares. Conocían el fenómeno de la precesión de los equinoccios, un ciclo cósmico que dura 25.920 años. Aquí es donde la explicación convencional empieza a hacer aguas. La pregunta inevitable, la que resuena en las salas de los museos frente a sus artefactos, no es qué inventaron. La pregunta es cómo. ¿Cómo es posible? ¿De dónde sacó una sociedad, que apenas salía de la edad de piedra, un conocimiento tan profundo y completo de la metalurgia, la agricultura, la legislación y, sobre todo, del cosmos? La respuesta que ellos mismos dieron es tan directa y tan increíble que la historia moderna ha preferido ignorarla durante más de un siglo. Porque los sumerios, en sus miles y miles de textos, jamás se atribuyeron el mérito de sus propios logros. Lo repito, ellos no afirmaron haber inventado nada de esto. Por el contrario, insistieron una y otra vez, con una consistencia inquebrantable, en que todo su conocimiento, toda su civilización, les fue entregado. Fue un regalo. Un paquete de inicio para la humanidad, legado por seres superiores que no eran de este mundo. No los llamaban dioses en el sentido etéreo y espiritual que usamos hoy. El término que usaban era mucho más literal, mucho más descriptivo. Los llamaban los Anunnaki. Una palabra que, en su lengua, significa, inequívocamente, aquellos que del cielo a la tierra vinieron. No es una metáfora. Es una descripción de su origen. Según los sumerios, estos Anunnaki eran una raza de seres que llegaron a la Tierra desde un planeta en nuestro propio sistema solar, un planeta que aún no hemos descubierto. Y no vinieron como visitantes pasajeros. Vinieron para establecerse, para gobernar y para llevar a cabo una misión. Los reyes sumerios no eran más que administradores, capataces humanos elegidos por los Anunnaki para gestionar a la incipiente población humana en su nombre. La civilización no fue un logro humano, fue un proyecto corporativo. Esta afirmación es tan monumental, tan rompedora, que es fácil descartarla como una fantasía elaborada. Una civilización entera, la base de todo lo que somos, ¿fue simplemente un experimento, una colonia? La idea parece absurda. A menos, claro, que dejaran pruebas. Y lo hicieron. Los sumerios no dejaron que esta historia, la historia más importante de todas, se perdiera en la tradición oral o en papiros que se desintegran. Hicieron algo mucho más inteligente, mucho más duradero. La grabaron. La grabaron con estiletes de caña en un material humilde pero capaz de sobrevivir 6.000 años de guerras, imperios y olvido, la arcilla. Cientos de miles de estas tablillas han sido desenterradas. Y es en estas modestas piezas de barro cocido donde se encuentra el guión perdido de nuestra propia historia, esperando a ser leído. Imagina un libro. Pero este libro no tiene páginas de papel frágil, sino de barro cocido, duro como la piedra. Sus letras no están impresas con tinta que se desvanece, sino grabadas a presión con una caña afilada. Y este libro, o más bien, esta biblioteca de miles de libros, no cuenta una historia de ficción. Cuenta la crónica detallada de nuestros verdaderos creadores. A mediados del siglo XIX, mientras el mundo occidental vivía su revolución industrial, un grupo de exploradores y arqueólogos europeos se aventuró en los desiertos de Mesopotamia, la actual Irak. Nombres como Paul-Émile Botta y Austen Henry Layard se sintieron atraídos por extrañas colinas y montículos que salpicaban el paisaje plano. No eran formaciones naturales. Eran las tumbas de ciudades antiguas. Comenzaron a excavar. Y lo que encontraron superó sus sueños más salvajes. No solo hallaron los restos de palacios y templos, sino que desenterraron bibliotecas enteras. En las ruinas de Nínive, la capital del imperio asirio, Layard descubrió la biblioteca perdida del rey Asurbanipal.
No eran rollos de papiro, que el tiempo habría devorado. Eran decenas de miles de tablillas de arcilla, inscritas con una extraña escritura en forma de cuña, el cuneiforme. El hallazgo fue monumental, pero presentaba un problema gigantesco. Durante casi 2000 años, nadie había sido capaz de leer cuneiforme. El secreto de los sumerios y de las civilizaciones que lo siguieron estaba encerrado en piedra. Se desató una carrera académica febril. Eruditos de toda Europa pasaron décadas trabajando en este rompecabezas, comparando textos, buscando patrones, hasta que, gracias a inscripciones trilingües como la de Behistún, la piedra de Rosetta del cuneiforme, el código finalmente comenzó a romperse. A medida que las traducciones avanzaban, los académicos esperaban encontrar lo que normalmente se encuentra en los registros de una civilización: contabilidad, listas de impuestos, inventarios de grano, tratados reales, propaganda del rey de turno. Y encontraron mucho de eso. Encontraron la burocracia de la vida diaria, lo que hizo que sus otros descubrimientos fueran aún más impactantes. Porque entre las listas de raciones de cebada, encontraron algo que les heló la sangre. Imagina a un erudito en su estudio de Londres, a la luz de una lámpara de gas, traduciendo una tablilla por primera vez en 2 milenios. Encuentra una historia sobre la creación del mundo a partir del caos. Luego, otra sobre una disputa entre dioses. Y entonces, en una colección de 12 tablillas conocida como la Epopeya de Gilgamesh, lee la historia de un rey que busca la inmortalidad y se encuentra con un anciano llamado Utnapishtim. Este anciano le cuenta cómo los dioses, enfadados con la humanidad, desataron un diluvio para aniquilarla. Pero un dios rebelde le avisó y le dio instrucciones para construir un arca gigantesca, llenarla de animales y salvar a su familia. El erudito se detiene. Vuelve a leer. No puede ser. Esta historia, escrita 1500 años antes de que se escribiera la primera palabra de la Biblia, era, en esencia, la historia de Noé. El mundo académico se convulsionó. Habían encontrado los precursores de las historias del Génesis. Sumeria no era solo la cuna de la civilización, era la cuna de la teología. Y esto era solo el principio. A medida que descifraban más tablillas, surgía una imagen del mundo mucho más extraña y detallada. Encontraron las listas de reyes sumerios, documentos que enumeran a todos los gobernantes de la región. Las listas comenzaban de una manera que desafiaba toda lógica y biología humana. Hablaban de un tiempo antes del gran diluvio, cuando la realeza descendió del cielo. Y los reyes de esa era primordial no gobernaban durante 20 o 30 años. Reinaban durante periodos de tiempo imposibles, 28.000 años, 36.000 años, incluso 43.200 años. Después del diluvio, las listas continúan, pero las duraciones de los reinados se acortan drásticamente a cifras más humanas. Para los sumerios, no había duda, sus primeros gobernantes no eran humanos. Pero quizás el descubrimiento más extraño estaba oculto en textos astronómicos y sellos cilíndricos. Los sumerios, como hemos dicho, eran maestros del cosmos. Conocían a la perfección Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Pero en sus mapas estelares y en sus representaciones del sistema solar, consistentemente incluían todos los planetas que conocemos hoy, incluyendo a Urano y Neptuno, invisibles al ojo humano, y Plutón. Y lo más increíble, añadían un planeta más. Un 12º miembro de nuestro sistema solar, contando el Sol y la Luna como lo hacían ellos. A este planeta lo llamaban Nibiru, el planeta del cruce. Describían su órbita no como un círculo, sino como una elipse inmensa y alargada que lo traía al interior del sistema solar solo una vez cada 3600 años. El mundo académico tenía ahora todas las piezas del rompecabezas sobre la mesa: las historias de la creación, la crónica de un gran diluvio, las listas de reyes sobrehumanos que descendieron del cielo, y la descripción de un planeta intruso desconocido.
pero las veían como lo que eran, mitología fascinante. Piezas sueltas de diferentes cajas de folclore. Las estudiaron, las catalogaron y las archivaron como mitos. Hacía falta que llegara alguien desde fuera del sistema. Un erudito con formación en economía, historia y lenguas antiguas, pero con una perspectiva radicalmente distinta. Alguien que miró todas esas piezas y no vio mitología, sino una crónica. Una crónica tecnológica. Su nombre era Zecharia Sitchin. Y su interpretación de estas mismas tablillas no solo lo enemistaría con la comunidad científica para siempre, sino que cambiaría radicalmente la conversación sobre quiénes somos y de dónde venimos. Zecharia Sitchin. Para algunos, un genio visionario, un detective de la historia que redescubrió el capítulo más importante y olvidado de la humanidad. Para otros, un charlatán, un autor de pseudociencia que retorció textos sagrados para que encajaran en una fantasía de ciencia ficción. La verdad, como siempre, es probablemente mucho más compleja. Pero, ¿quién era realmente el hombre que se atrevió a leer las tablillas sumerias de forma literal? Para entender su teoría, primero hay que entender al hombre. Sitchin no era un buscador de ovnis ni un teórico de la conspiración de sillón. Era un erudito meticuloso, nacido en Azerbaiyán y criado en la Palestina del mandato británico. Desde joven, demostró un talento extraordinario para las lenguas. Hablaba fluidamente el hebreo, tanto moderno como antiguo, y dominaba otras lenguas semíticas y europeas. Estudió historia económica en la London School of Economics y trabajó como periodista y editor en Israel durante años antes de mudarse a Nueva York. Estaba profundamente inmerso en la historia y los textos del Antiguo Oriente. Su obsesión comenzó con una pregunta que lo atormentaba desde la niñez. Al estudiar el Antiguo Testamento en su hebreo original, se topó con la palabra Nefilim en el Génesis, capítulo 6. La traducción habitual es gigantes, pero Sitchin sabía que la raíz de la palabra, NFL, significaba ser derribado, caer. Los Nefilim, por tanto, eran aquellos que fueron derribados o aquellos que descendieron. ¿Descendieron de dónde? La pregunta se quedó con él. Durante décadas, Sitchin se sumergió en los textos sumerios, acadios y babilónicos, las fuentes originales de las que bebía la Biblia. Y allí, encontró las piezas que, según él, faltaban. Mientras el mundo académico veía mitos, él veía un relato coherente. Su método era tan simple que resultaba revolucionario. Se hizo la pregunta, ¿y si no es un mito? ¿Y si no es una alegoría? ¿Y si los sumerios escribieron exactamente lo que querían decir, y nosotros somos los que nos negamos a creerlo? Sitchin dejó de interpretar y empezó a traducir de la forma más directa posible. Y al hacerlo, conectó los puntos que la academia se negaba a unir. Tomó las listas de reyes que gobernaban durante milenios y las cruzó con el misterioso 12º planeta, Nibiru. Su gran revelación fue esta: los Anunnaki, aquellos que del cielo a la tierra vinieron, eran los habitantes de Nibiru. Su planeta, en su inmensa órbita de 3.600 años terrestres, creaba para ellos un ciclo vital y una percepción del tiempo radicalmente distintos. Un año de ellos eran 3.600 nuestros. De repente, los reinados de miles de años no eran una fantasía, sino un simple cálculo de conversión orbital. Analizó las personalidades de estos dioses en los textos. No eran deidades perfectas y omnipotentes. Eran individuos complejos. Anu, el rey de Nibiru, un líder distante. Y sus dos hijos, los protagonistas del drama terrestre, Enlil, el comandante estricto y disciplinario, y Enki, el científico brillante y a menudo rebelde. Los textos estaban llenos de sus rivalidades, sus celos, sus debates políticos sobre el destino de su misión y de la propia humanidad. Para Sitchin, esta complejidad, estas imperfecciones tan humanas, eran la prueba definitiva de su existencia real. Los mitos son simples, la política es complicada.
En 1976, Sitchin publicó su primera obra, un libro que caería como una bomba en el mundo de la historia antigua, El 12º planeta. En él, exponía su tesis de forma clara y documentada. Ofrecía una gran narrativa unificada que parecía explicarlo todo: el origen de la civilización, los misterios de las megaestructuras antiguas, la verdadera identidad de los dioses, el origen de los cuentos del Génesis. El libro fue un éxito de ventas y dio origen a todo un género, popularizando masivamente la teoría de los antiguos astronautas. Pero los guardianes de la academia no iban a quedarse de brazos cruzados. La reacción del mundo científico y de la historiografía convencional fue brutal y casi unánime: rechazo total. Los expertos en lenguas sumerias y acadias lo acusaron de realizar traducciones forzadas, de sacar palabras de contexto y de asignar significados modernos a términos antiguos para que encajaran en su relato. Decían que donde leía cohete o nave espacial, los textos simplemente decían barco celestial o carro, términos poéticos para fenómenos celestes. Los astrónomos, por su parte, señalaron la absoluta falta de evidencia de un planeta como Nibiru. Un cuerpo celeste tan masivo, aunque estuviera en una órbita lejana, dejaría una huella gravitacional detectable en los planetas exteriores de nuestro sistema solar. Una huella que no existe. Sitchin, hasta el día de su muerte en 2010, se defendió de estas críticas con una frase simple y poderosa: no lo digo yo, lo dicen ellos. Él sostenía que no era un profeta ni un novelista. Era un traductor. Un mensajero que simplemente estaba transmitiendo el mensaje que los propios sumerios habían grabado en arcilla hace 6 milenios. La carga de la prueba, insistía, no recaía en él, sino en cualquiera que se atreviera a afirmar que la civilización más antigua y fundamental de la historia había basado toda su cosmología en una mentira. Sitchin fue el mensajero. Pero, ¿cuál era exactamente el mensaje? ¿Cuál es la historia épica que, según él, está codificada en las tablillas? Es una historia que comienza mucho antes de la humanidad, en un mundo helado y distante. Con un problema atmosférico, la radiación cósmica letal bombardeaba la superficie y el calor interno del planeta se escapaba al espacio. La extinción era una certeza matemática. En el gran salón del Consejo de Nibiru, los científicos más brillantes y los líderes más ancianos, bajo el mandato de su rey, Anu, debatían soluciones desesperadas. Se propusieron todo tipo de proyectos de geoingeniería, pero solo uno parecía viable. Era una idea tan audaz como elegante: pulverizar un metal muy específico, el oro, en finísimas partículas y suspenderlas en la alta atmósfera. Estas partículas crearían un escudo electrostático, una cúpula dorada que reflejaría la luz y el calor del Sol, estabilizando el clima y salvando a su planeta. El plan era perfecto. Salvo por un detalle fatal, Nibiru, a pesar de toda su avanzada tecnología, había agotado sus reservas de oro. El pánico dio paso a la investigación. Sus astrónomos y sabios desempolvaron sus archivos estelares, sus crónicas de viajes antiguos por el sistema solar. Y sus registros hablaban de un planeta en particular, un lugar al que sus ondas habían señalado en épocas pasadas como un tesoro de metales pesados. Era el 7º planeta, contando desde el borde exterior del sistema. Un mundo vibrante, dominado por el agua, con una atractiva tonalidad azul y verde. Un planeta primitivo, pero rico en lo único que necesitaban para sobrevivir. Los sumerios lo llamaron Ki. Nosotros lo llamamos Tierra. La decisión fue tomada. Se lanzaría una misión. Una misión no de conquista, sino de supervivencia. Un solo astronauta, un antiguo rey llamado Alalu que había sido depuesto del trono de Nibiru, huyó en una nave espacial para demostrar que la misión era posible, y de paso, intentar recuperar su honor. Imagina su nave, una bestia de metal brillante, atravesando el sistema solar. No es un viaje de exploración, es una apuesta desesperada.
Deja atrás los gigantes gaseosos, atraviesa lo que los textos sumerios llaman el brazalete martillado, una descripción asombrosamente precisa de nuestro cinturón de asteroides. Finalmente, en su visor aparece un mármol azul y blanco. La Tierra. Hace unos 450.000 años, según la cronología de Sitchin, la nave de Alalu ruge al entrar en la atmósfera terrestre. El planeta que encuentra es salvaje, prehistórico. Un mundo de pantanos humeantes, volcanes activos y una vegetación exuberante. Manadas de extrañas criaturas gigantescas, los dinosaurios, vagan por la Tierra. No hay señales de vida inteligente. Pero Alalu no busca compañía. Busca oro. Su nave desciende y ameriza con un estruendo colosal en las aguas de lo que hoy conocemos como el Golfo Pérsico. La rampa desciende. Alalu, enfundado en su traje, da los primeros pasos en un mundo alienígena. Realiza sus mediciones, analiza el agua, el suelo. Y entonces, lo encuentra. Vecnas de oro. Abundante, puro. El primer mensaje enviado desde la Tierra a Nibiru consistió en una sola y fatídica confirmación: el oro existe. La noticia sacude a Nibiru. La esperanza renace. Se organiza de inmediato una expedición a gran escala, una misión de colonización en toda regla. Esta vez, la misión está al mando de un líder mucho más capacitado, Enki. Un científico brillante, un ingeniero genético y el propio hijo del rey Anu. 50 Anunnaki, la élite de sus científicos y técnicos, lo acompañan. Su flota de naves sigue la ruta de Alalu y ameriza en el mismo lugar. Salen de sus naves, no como conquistadores, sino como trabajadores. Su primera acción no es construir un templo, sino una base de operaciones. Un campamento. Y a ese primer asentamiento le dan un nombre que resuena con una nostalgia cósmica: Eridu. En la lengua sumeria, la casa en la lejanía. El primer puesto avanzado de los Anunnaki en la Tierra. Habían llegado. Habían establecido su primera base en un mundo alienígena y hostil. La misión era clara, el objetivo estaba a su alcance. Pero ahora comenzaba el verdadero trabajo, una operación minera de una escala tan colosal que requeriría toda su tecnología, toda su voluntad y, finalmente, un precio que nunca esperaron pagar. Daba comienzo la fiebre del oro cósmico. Perfecto. Continuamos con la saga. La etapa del descubrimiento ha terminado y ahora comienza la era del trabajo duro, la que sembrará las semillas del conflicto y la creación. Aquí tienes la voz en off para el 6º capítulo. Nos adentramos en las minas, en el sudor y la tensión de una misión que resultó ser mucho más dura de lo que nadie imaginó. La llegada había sido épica. El establecimiento de Eridu, un éxito. La promesa de salvación para su mundo, Nibiru, parecía tangible. Pero la realidad que les esperaba a los Anunnaki en la Tierra no era la de dioses ociosos, sino la de obreros en un exilio forzoso. Y el paraíso azul que habían admirado desde el espacio, pronto se convertiría en una colosal mina a cielo abierto y subterránea. El plan inicial de Enki, el brillante científico, era sofisticado y, en teoría, sencillo: extraer oro directamente de las aguas del Golfo Pérsico. Desplegaron su avanzada tecnología, enormes naves de filtración que procesaban miles de millones de litros de agua, separando el precioso metal átomo por átomo. Pero la Tierra no entregaba sus tesoros tan fácilmente. Los rendimientos eran decepcionantemente bajos. El proceso era exasperantemente lento. Por cada ciclo orbital que completaba la Tierra alrededor del Sol, Nibiru se acercaba más a su punto de no retorno. Los mensajes que llegaban desde su planeta natal eran cada vez más urgentes, más desesperados. El plan A había sido un fracaso espectacular. La crisis en la misión terrestre provocó una intervención desde el trono de Nibiru. Anu, el rey, tomó una decisión drástica: envió a su otro hijo, Enlil,
para que asumiera el mando general de la operación. Si Enki era el científico, el explorador curioso, Enlil era el comandante, el administrador, un líder pragmático y severo cuya única prioridad era el resultado. La llegada de Enlil lo cambió todo. Inspeccionó las operaciones de filtración de Enki y las declaró ineficientes. Se convocó un gran consejo de los líderes Anunnaki en la Tierra. Tras acalorados debates, la decisión fue unánime: debían abandonar las aguas y atacar las vetas de oro directamente en su fuente, en las entrañas de la Tierra. Sus sondeos geológicos indicaban que la mayor concentración de oro del planeta no se encontraba en Mesopotamia, sino mucho más al sur. En una vasta y rica tierra que los textos sumerios llamaban el Apsu. Hoy, la llamamos África. Y así comenzó el segundo acto de su misión. Se estableció un nuevo centro de operaciones en el Apsu, bajo el mando directo de Enki, mientras Enlil supervisaba toda la empresa global desde Mesopotamia. Se transportó maquinaria pesada. Se construyeron nuevas bases. Y lo más importante, se reclutó a la tropa de los Anunnaki, los astronautas de rangos inferiores, para una nueva y terrible tarea: la minería. Ahora, imagina la escena. Imagina a estos seres, capaces de comprender la mecánica orbital y de surcar el cosmos, ahora a kilómetros bajo tierra, en la oscuridad sofocante de una mina africana. El aire es denso y caliente, la humedad se pega a sus trajes. La única luz es el brillo de sus herramientas de energía y las lámparas de sus cascos, que proyectan sombras danzantes sobre las paredes de roca. El único sonido es el zumbido agudo de sus cortadores láser, el estruendo de las explosiones controladas y el incesante acarreo de mineral. Día tras día, ciclo tras ciclo. Durante miles y miles de años terrestres, los Anunnaki trabajaron. Perforaban, volaban, transportaban y procesaban la roca, extrayendo el oro que luego sería transportado a estaciones orbitales y, finalmente, enviado en naves de carga en el largo viaje de regreso a Nibiru. Este no era el trabajo para el que se habían preparado. Eran pilotos, geólogos, metalúrgicos, no bestias de carga. Lejos de su hogar, de sus familias, en un planeta primitivo y bajo el mando inflexible de Enlil, la moral se desplomó. El trabajo era agotador, peligroso y, sobre todo, interminable. En las profundidades de las minas del Apsu, lejos de los ojos de su rey en Nibiru, comenzó a gestarse una rebelión. Al principio eran susurros en los túneles oscuros. Luego, quejas formales presentadas a sus superiores. Exigían un respiro, mejores condiciones, el fin de su exilio. Pero Enlil, presionado por la urgencia de salvar su mundo, no cedió. Desestimó sus quejas y ordenó que el ritmo de trabajo se acelerara. La misión era lo único que importaba. El descontento se convirtió en un murmullo, el murmullo en una queja, y la queja en un grito de rebelión. Los Anunnaki que trabajaban en las minas habían llegado a su límite. Después de miles de años de trabajos forzados, el resentimiento finalmente estalló. Hartos del trabajo, del exilio y del látigo de Enlil, planearon un motín. Un motín que no solo buscaba paralizar la vital misión del oro, sino que obligaría a los líderes a encontrar una solución drástica, una solución impensable. Una solución que, irónicamente, ya existía y correteaba por las sabanas de África, justo encima de sus cabezas. Necesitaban un nuevo trabajador. Un obrero primitivo. Un esclavo. Y los grandes líderes Anunnaki decidieron que, si no podían encontrar uno, lo fabricarían. El motín estalló con la fuerza de un volcán. Los Anunnaki mineros, agotados y desesperados tras milenios de trabajos forzados, rodearon la residencia de Enlil en el corazón de África. Quemaron sus herramientas de energía en una gran hoguera, un acto simbólico de desafío. El mensaje era claro y fue gritado al unísono: no trabajaremos más. La operación de oro, la única esperanza de supervivencia para Nibiru, quedó completamente paralizada.
La crisis era total. Enlil, furioso y humillado, exigía un castigo ejemplar para los amotinados. Se convocó un consejo de emergencia con los más altos líderes Anunnaki, incluyendo la comunicación directa con el rey Anu en Nibiru. La tensión era máxima. Y en medio de ese caos, Enki, el brillante científico, el que conocía este planeta mejor que nadie, dio un paso al frente. Y propuso una solución. Una solución que había estado meditando en secreto durante mucho tiempo. Su propuesta era tan brillante como aterradora: si la vida en este planeta no es lo suficientemente inteligente para servirnos, la haremos inteligente. Enki explicó que había estado estudiando la fauna nativa. En particular, a una criatura que caminaba erguida y vivía en las sabanas, un homínido primitivo, lo que nosotros llamaríamos un Homo erectus. Tenían una constitución física fuerte, estaban perfectamente adaptados al entorno terrestre y poseían una chispa de potencial. Lo único que les faltaba era el salto evolutivo, la capacidad de comprender, comunicarse y ejecutar tareas complejas. La propuesta de Enki fue directa y biológica. Sugirió tomar el óvulo de una hembra de este homínido y fertilizarlo con el esperma de un joven Anunnaki. Luego, para asegurar la viabilidad del embrión, este sería implantado en el vientre de una diosa Anunnaki, que actuaría como madre sustituta. En sus propias palabras, se trataba de imponer la imagen de los dioses en la bestia. No era un acto de magia. Era ingeniería genética. Un silencio sepulcral cayó sobre el consejo. La idea era una abominación para muchos. Enlil fue el primero en oponerse con vehemencia. Lo consideró una perversión de la naturaleza, un acto irresponsable que crearía un ser monstruoso, un híbrido que no pertenecería a ninguno de los dos mundos. El debate no fue sobre si podían hacerlo, sus conocimientos de genética estaban fuera de toda duda, sino sobre si debían hacerlo. ¿Qué derechos tendría esa criatura? ¿Qué implicaciones tendría para su propia especie? Pero la desesperación es la madre de las decisiones audaces. Con la misión del oro en juego y la supervivencia de su planeta en la balanza, el Consejo, con la renuente aprobación del rey Anu, dio luz verde al proyecto de Enki. El escenario de la creación no fue un jardín idílico, sino un laboratorio. Un lugar que los textos sumerios llaman el Bit Chimti, la casa donde se fija el destino. Imagina la escena: Enki, junto a su media hermana Ninursak, la oficial médico en jefe, trabajan con una concentración absoluta. No hay palabras mágicas ni soplos divinos. Hay instrumentos de precisión, recipientes biológicos y tecnología que hoy apenas empezamos a vislumbrar. Toman la esencia de dos mundos, la resistencia de una criatura forjada en la tierra y la inteligencia de una raza que surcaba las estrellas. Combinan el ADN. Fecundan el óvulo. Y lo implantan en el vientre de Ninursak. El tiempo de espera fue tenso. Es un momento de éxtasis científico, pero también de una arrogancia cósmica cuyas consecuencias aún no podía imaginar. A este primer ser lo llamaron Adamu, que puede traducirse como el de la tierra o el hecho de arcilla roja. Y a su especie, la llamaron los Lulu Amelu, los trabajadores primitivos. El prototipo fue un éxito. Ahora necesitaban un ejército. Tras perfeccionar el proceso, Enki y Ninursak comenzaron la producción en masa. Utilizaron a 14 diosas Anunnaki como madres de alquiler para gestar a la primera generación de humanos, 7 hombres y 7 mujeres. Crucialmente, estos primeros humanos fueron creados estériles, incapaces de reproducirse por sí mismos. Los Anunnaki querían una fuerza de trabajo, no una nueva especie que pudiera salirse de su control. El plan había funcionado a la perfección. Las minas de África y otros lugares se llenaron de nuevos trabajadores, fuertes, dóciles y capaces de entender órdenes. La producción de oro se disparó y las naves de carga volvieron a surcar los cielos en su largo viaje a Nibiru. Los Anunnaki habían resuelto su crisis laboral.
Pero al jugar a ser dioses, habían encendido una chispa de conciencia en una nueva especie. Y esa chispa, avivada por la curiosidad de su propio creador, Enki, y el desprecio de su amo, Enlil, pronto se convertiría en un incendio. Un incendio que llevaría a la rebelión, a la procreación prohibida y, finalmente, a una catástrofe planetaria diseñada para borrar su error de la faz de la Tierra, el Gran Diluvio. El oro fluía de nuevo. Las minas de África y las fundiciones de Mesopotamia retumbaban con la actividad de los nuevos y obedientes trabajadores, los Lulu Amelu. Desde su lejano trono en Ibiru, el rey Anu podía sentirse satisfecho. La misión de salvación para su planeta estaba de nuevo en marcha. Pero aquí en la Tierra, en el laboratorio que una vez fue el Edén, la calma era una peligrosa ilusión. Porque una herramienta, cuando se le otorga el don de la conciencia, inevitablemente empieza a hacerse preguntas. Y los Anunnaki estaban a punto de descubrir que su solución perfecta había creado un problema infinitamente más complejo y duradero. El primer punto de fricción fue la creciente división entre los dos hermanos al mando. Enlil, el comandante, veía a los humanos como lo que eran, herramientas biológicas, ganado. Su única preocupación era su productividad. Pero Enki, el científico, su creador, no podía evitar sentir una conexión. Veía en ellos un reflejo de sí mismo. Se maravillaba de su capacidad de aprendizaje, de su curiosidad, de sus emociones nacientes. En secreto, pasaba tiempo entre ellos, enseñándoles, observándolos, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y responsabilidad paternal. Esta simpatía lo llevó a cometer su segundo gran acto de rebelión. Los humanos, recordémoslo, habían sido diseñados estériles. Eran una fuerza de trabajo controlada. Pero Enki consideró esto una crueldad innecesaria. En un acto de desafío directo a las órdenes de su hermano Enlil y a las directrices del consejo, Enki volvió a su laboratorio y manipuló de nuevo el código genético de su creación. Les otorgó la capacidad de procrear. Les dio el conocimiento biológico para reproducirse por sí mismos. En la narrativa sumeria, este es el verdadero pecado original, no la desobediencia de la criatura a su Dios, sino la desobediencia de un Dios a otro, otorgando independencia biológica a su creación. Las consecuencias fueron explosivas. La humanidad, liberada de sus cadenas reproductivas, comenzó a multiplicarse a un ritmo exponencial. Pronto, desbordaron los campamentos mineros y las ciudades de los Anunnaki, extendiéndose por la tierra como una marea imparable. Lo que había sido una fuerza de trabajo controlada se convirtió en una población ruidosa, caótica y vibrante. Enlil estaba fuera de sí. Veía esto como la traición definitiva de Enki, la pérdida total de control sobre su experimento. Y entonces, surgió un nuevo problema, uno que desdibujaría las líneas para siempre. El Génesis bíblico, en su capítulo 6, habla de un tiempo extraño en que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí las mujeres que quisieron. Para Sitchin, esto no era una alegoría. Era un informe literal de lo que estaba sucediendo. Los Anunnaki más jóvenes, aquellos que no pertenecían a la realeza, estacionados en la Tierra durante miles de años y lejos de su hogar, comenzaron a relacionarse con las mujeres humanas. De estas uniones prohibidas nació una nueva clase de seres, los híbridos. Hijos de un dios y una mortal. Los héroes de la mitología griega, los semidioses, los gigantes de la antigüedad. Seres que poseían la larga vida y la fuerza de los Anunnaki, pero el espíritu y la pasión de los humanos. Esta nueva población, que no era ni esclava ni divina, enfureció aún más a Enlil. Consideraba que la pureza de su linaje estaba siendo contaminada. La Tierra se había convertido, a sus ojos, en un desastre biológico y social. La solución a este problema, para Enlil, llegó desde los cielos. Los observatorios Anunnaki, que monitoreaban constantemente el cosmos, detectaron una futura y peligrosa alineación.
En su próximo paso por el interior del sistema solar, la inmensa fuerza gravitacional de Nibiru pasaría lo suficientemente cerca de la Tierra como para causar un cataclismo. Concretamente, desestabilizaría la gigantesca capa de hielo que cubría la Antártida, provocando que se deslizara catastróficamente hacia el océano. El resultado sería una ola de marea global, un tsunami de cientos de metros de altura que barrería todos los continentes. Un gran diluvio. Enlil vio esto no como una tragedia a evitar, sino como una oportunidad enviada por el cosmos. Una limpieza. Convocó al Gran Consejo de los Anunnaki y les hizo jurar un solemne y terrible juramento: no advertirían a la humanidad. Se sentarían en sus naves orbitales, esperarían a que la ola purificara el planeta y dejarían que su ruidosa y problemática creación fuera borrada de la existencia. Enki quedó atrapado. Estaba atado por un juramento inquebrantable a sus pares, pero su conciencia lo atormentaba. No podía permitir que sus hijos fueran aniquilados. Y así, ideó un plan para romper su juramento sin romperlo. Se dirigió a la choza de juncos de su más leal y piadoso seguidor humano, un hombre llamado Ziusudra en los textos sumerios. En lugar de hablarle directamente, Enki se paró fuera y habló a la pared de la choza, sabiendo que Ziusudra escuchaba dentro. Pared de junco, susurró urgentemente. Demuele tu casa, construye. Las instrucciones eran precisas. No era un arca para flotar, era un sumergible para sobrevivir. Le ordenó que llevara a bordo a su familia, a sus artesanos y la semilla de todo ser vivo, lo que Sitchin interpreta no como parejas de animales, sino como su esencia, el ADN, almacenado en bancos de datos biológicos. Poco después, la catástrofe se desató. El cielo se oscureció. Los Anunnaki abordaron sus naves y ascendieron a la seguridad de la órbita. Desde allí, vieron con horror y asombro cómo la Tierra se convulsionaba. Un rugido ensordecedor surgió del polo sur y una pared de agua, más alta que cualquier montaña, comenzó su viaje implacable alrededor del globo. El planeta entero fue sumergido. Desde sus ventanas, los propios dioses lloraron. Ninhursag, la madre creadora, gritó como una mujer de parto al ver a sus hijos ahogarse en las aguas. Cuando las aguas finalmente comenzaron a retroceder, los Anunnaki descendieron de nuevo a un mundo devastado y silencioso. Aterrizaron en la cima del monte Ararat y se quedaron atónitos al ver la nave de Ziusudra y a los supervivientes humanos. La furia inicial de Enlil ante la traición de Enki fue inmensa, pero Enki lo confrontó. La humanidad había demostrado ser digna de sobrevivir. Ya no podían tratarlos como ganado. Se tomó una nueva decisión. En lugar de empezar de cero, acelerarían el desarrollo de los supervivientes. Les dieron las herramientas de la civilización por segunda vez: la agricultura, la ganadería, la alfarería, la metalurgia. Les enseñaron a construir nuevas ciudades en las tierras altas que emergían del lodo. Dividieron el mundo en regiones, instalaron reyes humanos como sus intermediarios y gobernaron a través de ellos. Pero la era de la intervención directa estaba llegando a su fin. Con su misión del oro en gran parte completada, ¿cómo, preguntan, explicamos el asombroso conocimiento astronómico de los sumerios? ¿Cómo sabían de la precesión de los equinoccios y describían Urano y Neptuno, planetas invisibles al ojo humano? La ciencia dice que fue a través de siglos de observación meticulosa, pero los teóricos alternativos lo ven como un conocimiento heredado. Señalan las ruinas imposibles. No solo las pirámides, sino lugares como Pumapunku en Bolivia, con sus bloques de diorita cortados con una precisión que desafía la tecnología moderna. O la plataforma de Baalbek en el Líbano, con piedras de 800 toneladas que ninguna grúa actual podría mover con facilidad. ¿Fueron realmente cortadas y movidas con cinceles de bronce y rampas de tierra? ¿O son la firma de una tecnología perdida? Y aquí es donde la historia da un giro interesante. En los últimos años, la propia ciencia ha empezado a buscar un planeta 9.
Astrónomos de Caltech como Mike Brown y Konstantin Batygin han postulado la existencia de un gran planeta en los confines de nuestro sistema solar para explicar las extrañas y agrupadas órbitas de ciertos objetos transneptunianos. Hay que ser muy claros, la órbita y las características de este hipotético planeta 9 no coinciden con las de Nibiru. Pero la idea central, la de que un planeta masivo y desconocido acecha en la oscuridad de nuestro sistema solar, ha pasado de ser una fantasía a una hipótesis científica legítima. Los defensores de Sitchin se aferran a esto. Acusan a la Academia de dogmatismo de traducir los textos con la presuposición de que todo es mitológico. Argumentan que la ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. El universo es vasto y el registro geológico, incompleto. Y así, el debate continúa en un punto muerto. La ciencia oficial se mantiene firme en su interpretación de los datos verificables, mientras millones de personas en todo el mundo se sienten atraídas por una narrativa que, para ellos, da un sentido más profundo y emocionante a la historia humana y responde a preguntas que la ciencia parece ignorar. No estamos aquí para decirte qué creer. Pero este choque de ideas nos obliga a dar un paso atrás y hacer una pregunta final y más profunda. Más allá de si la historia de los Anunnaki es literalmente cierta, ¿qué nos dice sobre nosotros mismos el hecho de que esta historia se niegue a desaparecer? ¿Cuál es el verdadero legado perdido que debemos buscar, no en las tablillas de arcilla, sino en nuestro propio futuro? ¿Ciencia o mito? Hechos demostrables o ficción seductora. Podríamos pasar una eternidad atrapados en el campo de batalla del capítulo anterior, lanzando argumentos y contraargumentos en una guerra de desgaste intelectual que quizás nunca tenga un vencedor claro. Pero tal vez, solo tal vez, al centrarnos obsesivamente en la pregunta ¿sucedió realmente?, nos estamos perdiendo la pregunta más importante y profunda de todas: ¿por qué esta historia nos fascina tanto? Quizás el verdadero legado de los Anunnaki no es una crónica literal de nuestro pasado, sino un espejo de nuestro presente y un mapa de nuestro posible futuro. Piénsalo. La historia de los Anunnaki, ya sea que la aceptes como un hecho o la descartes como una fantasía, cumple una función primordial para el espíritu humano, nos obliga a cuestionar. Nos arranca de la cómoda certeza de los libros de texto y nos susurra al oído: ¿y si hay más? ¿Y si la historia que te han contado es solo la versión autorizada, la versión segura? Esta historia es una llave maestra que no abre una sola puerta, sino que abre 1000. Nos obliga a mirar de nuevo las ruinas antiguas, no como piedras muertas, sino como posibles artefactos tecnológicos. Nos obliga a leer los mitos, no como cuentos de hadas, sino como posibles crónicas distorsionadas. En un mundo que a menudo exige respuestas simples y definitivas, la saga Anunnaki nos devuelve el regalo de la duda, el motor de todo descubrimiento. Es el mismo impulso que llevó a nuestros ancestros a preguntarse qué había más allá del horizonte, y el que hoy nos lleva a preguntarnos qué hay más allá de nuestro sistema solar. Pero el legado va más allá. La narrativa de Sitchin nos ofrece una nueva y poderosa metáfora para entender la propia condición humana. La historia dice que somos un híbrido, una amalgama genética de dos mundos. Por un lado, la esencia de una criatura terrestre, el homínido, forjado por la evolución en este planeta, resistente, instintivo, conectado a la Tierra. Por otro lado, la marca de los Anunnaki, la chispa de la inteligencia abstracta, la ambición, la creatividad, la necesidad compulsiva de construir, de organizar, de alcanzar los cielos. ¿No es esa la dualidad que define nuestra existencia? Somos capaces de un amor y una empatía profundos, pero también de una brutalidad y una violencia aterradoras. Creamos sinfonías que pueden hacer llorar a los ángeles, y al mismo tiempo, fabricamos armas que pueden aniquilar el planeta. Anhelamos la paz y la comunidad, pero nuestra historia es una crónica de guerras interminables por el poder y los recursos. Somos una especie atrapada entre el barro y las estrellas. Los conflictos de Enki y Enlil, la ciencia contra el dogma, la compasión contra la ley,
¿No son los mismos conflictos que se libran dentro de nuestras propias sociedades y a veces dentro de nuestro propio corazón? La historia de los Anunnaki es nuestra historia, escrita a una escala cósmica. Y es aquí donde la narrativa deja de ser un cuento sobre el pasado y se convierte en una advertencia urgente sobre nuestro futuro. Analicemos el ciclo de nuestros supuestos creadores. Eran una civilización tecnológicamente muy avanzada que se enfrentó a una catástrofe medioambiental autoinducida en su propio planeta. Para salvarse, viajaron a otro mundo y explotaron sus recursos sin miramientos. Crearon una fuerza de trabajo a la que subyugaron. Y sus conflictos internos, sus celos y sus luchas por el poder casi lo destruyen todo. Ahora, mirémonos en ese espejo. Nuestra civilización industrial se enfrenta a una crisis climática. Estamos agotando los recursos de nuestro planeta a un ritmo insostenible. Estamos dando nuestros primeros pasos en la ingeniería genética, debatiendo los límites éticos de alterar el ADN, de jugar a ser Dios. Y ya estamos planeando la minería de asteroides y la colonización de otros planetas. La pregunta es inevitable y escalofriante: ¿estamos condenados a repetir el ciclo? ¿Nos convertiremos nosotros en los Anunnaki del futuro, llegando a mundos nuevos en busca de recursos, y quizás encontrando vida primitiva y enfrentándonos a las mismas decisiones morales que ellos? La saga de los Anunnaki se convierte así en un anteproyecto, en una hoja de ruta de los peligros que aguardan a cualquier civilización inteligente. Quizás su legado más importante sea una advertencia: cuiden su hogar, resuelvan sus conflictos y tengan mucho cuidado con el poder de su propia tecnología. Y así, volvemos al principio. A esa imagen de un ser humano primitivo, de pie en la noche silenciosa, mirando hacia el firmamento estrellado con una sensación de asombro. Hoy, nosotros también miramos a ese mismo cielo. Pero lo hacemos de forma diferente. Lo vemos a través de la lente de la ciencia. Conocemos los nombres de las galaxias, entendemos la física de las estrellas, calculamos las distancias en años luz. Y en todo ese conocimiento, quizás hemos perdido algo de esa magia primordial. La historia de los Anunnaki, verdadera o no, nos invita a recuperar esa magia. Nos invita a mirar hacia arriba y no ver solo esferas de gas ardiendo y rocas heladas, sino a ver la posibilidad. La posibilidad de que el universo no esté vacío y silencioso, sino lleno de historias, de civilizaciones, de vida, de un pasado tan grandioso que nuestra mente apenas puede contenerlo. La posibilidad de que no seamos un mero accidente químico en un planeta insignificante, sino el resultado de un propósito, los herederos de un legado perdido, una especie con un destino cósmico. No tienes que creer en Nibiru para sentir el poder de esa idea. No tienes que creer en Enki y en Lil para reconocer la verdad en nuestra naturaleza dual. El objetivo final de este viaje no es convertirte en un creyente, sino en un explorador. La próxima vez que estés bajo un cielo nocturno despejado, lejos de las luces de la ciudad, busca las estrellas. Y por un momento, permítete dudar. Permítete preguntar, ¿y si? Porque en esa pregunta, en esa apertura a lo imposible, es donde reside la verdadera aventura. Al final, la búsqueda de los Anunnaki no es la búsqueda de alienígenas en el pasado. Es la búsqueda de nuestro propio potencial en el futuro. Es la búsqueda de nosotros mismos, reflejados en el espejo infinito de la eternidad.